Bueno, ya estamos en nuestro panel, como pueden ver, concurrido, amplio, porque los temas son muchísimos. Saludamos rápido para no perder tiempo. Francisco Unturraga, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, pues gracias por tenerte aquí. Y Francisco Vidal, muy recuperado, nos alegramos, feliz que estés aquí. Ya poquitito, ya poquitito. Ya poquitito. Pero va a estar en 2 minutos ya con toda la energía. No, ahí mejor que no, güey. Convaleciente, pero tiene que está mirando su Estamos cerca del hospital ahí. Natalia González, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Hola, tenemos la ambulancia lista. Paulina Bodanovich también, le damos la bienvenida. Gracias, Paulina. Isabel Pla, ¿Cómo estamos? Gracias, Muy buenas noches. bien. Y Matías Walker, diputado demócrata cristiano. Hola, muchísimas Connie. gracias por estar aquí, Matías. Buenas noches. Partamos de inmediato por uno de los invitados, diputado Walker. ¿Qué pasa con el acuerdo de los llamados mínimos comunes? Llevamos 10 días escuchando de un acuerdo, de los mínimos comunes, de una renta básica universal que supuestamente era urgente y todavía no le entregan la propuesta al gobierno. ¿Qué pasa? Por supuesto que urgente. Yo espero que podamos tener renta universal de emergencia el 30 de mayo, que 15 millones de chilenos estén recibiendo esta renta universal de emergencia, que supere la línea de la pobreza, que vaya más allá del IFE para el 100% del registro social de hogares. Y esa fue, Connie, la gran conclusión del cónclave que tuvimos ayer, liderado por la presidenta del Senado, Yanna Proboste, y eso hay que traducirlo en números, y eso hay que traducirlo en fuentes de financiamiento. Porque de eso es lo que se está haciendo en este minuto. Exactamente. ¿Y mañana le van a entregar esa propuesta al gobierno? Darle forma con fuentes de financiamiento concretas para poder sustentar lo que estamos proponiendo. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. Acá hay que priorizar la renta universal de emergencia, también el apoyo a las pymes, por supuesto, y eso tiene que reflejarse en el pago de la renta universal el 30 de mayo. ¿Pero eso va a ocurrir mañana? Yo espero que esta semana, no podemos demorarnos más. Pero esto es un problema, diputado Walker, disculpen, ¿cuantitativo o cualitativo? ¿Es que están números más, números menos? ¿O faltan temas que meter para tener un acuerdo de mínimos comunes? Ayer se acordó, Matías, que se va a priorizar en la agenda la renta universal de emergencia.Esa es la tarea número 1, que en mayo los chilenos puedan recibir esta renta universal. A mí me da lo mismo el nombre, ¿eh? Lo importante es que podamos recibir... ¿No le importa que se llame IFE ampliado? Me da lo mismo. El problema es que la gente ha tenido mala experiencia con el IFE porque ha sido muy focalizado y muchos han quedado afuera. Por eso es mejor hablar de una renta universal, pero da lo mismo. Yo creo que la gente lo que espera, independientemente de quién lleve la firma del proyecto, es que podamos tener una renta universal el 30 de mayo. ¿Cuáles son los dos requisitos? 100% al registro social de hogares y por sobre la línea de la pobreza, que es más que el IFE. Diputado Unturraga, ¿qué distancia tiene eso que acaba de poner, los dos condiciones, digamos, 100% de registro social de hogares y la línea de la pobreza? Bueno, ¿Cuán distante está lo que estaba proponiendo el gobierno? No, es que más que lo que estaba proponiendo el gobierno, nosotros esta semana nos reunimos los presidentes de partidos de Chile Vamos, los jefes de bancada, tanto del Senado como de la Cámara, y nosotros acordamos como Chile Vamos también llevar una propuesta, o sea, no ser efectivamente el buzón del gobierno en relación a estas materias, sino aprovechar de este hito que es tan importante y tan relevante para el país, de rearticular finalmente Chile Vamos, no en contra del gobierno ni en contra de la oposición, sino en favor de la gente. Y desde ese punto de vista nosotros también estamos trabajando las materias, nos hemos juntado durante los últimos 5 días con nuestros centros de estudio, con grupos de interés, etcétera, para poder plantear una propuesta que sea seria y alcanzable. En la materia, bueno, y el presidente de la República... ¿Qué diferencia tiene con la propuesta que está pensando la República ya señaló que para él el 100% era algo alcanzable. Digamos. Pero hagámosla simple. Monto y plazo. Si es una persona, estamos hablando 176.000 pesos en vez de los 100.000 pesos del IFE. ¿Cuánto cuesta eso, Matías? 3.000 millones de dólares mensuales. Hay una diferencia de aproximadamente 800 millones de dólares entre la propuesta del gobierno y la oposición. No estamos tan lejos, Francisco. Es un 76%. Y por lo tanto, yo creo que es absolutamente posible. Todo depende de hasta cuándo también, porque esa otra pregunta. ¿Cuál es la idea? ¿Cuánto plazo le pregunto? Yo digo por lo menos hasta agosto. Yo digo, por lo menos pasemos a agosto. El otro día... Pero hay quienes en la oposición hablan de diciembre, diputado. Y Renovación Nacional también ha hablado hasta diciembre, ojo. No. Yo digo, por lo menos, Gonzalo Fuenzalía me lo dijo ayer en un programa, da lo mismo. Yo digo, por lo menos hasta agosto. Por lo menos pasar agosto por una renta universal de emergencia. Y espero que podamos alcanzar un grado de inmunidad importante que nos permita
acotar eso a ese mes. Diputado, con los montos, para que comparemos, como dice Matías, ¿cuán lejos estamos? Porque parece que hay un acuerdo en cuanto al 100% del registro social de hogares. El 100. 100% dije, eso significa más o menos el 80% de la población. Exactamente. Hoy día igual alguien sostuvo en la oposición que están tratando de que sea el 90% y que alcance al 90%. De toda la población, sí, que es distinto al 100% del registro social de hogares. Lo que pasa es que hay que explicar eso bien. Sí. Ayer en la reunión que presidió Yasna Proboste, también se abordó ese tema. Sí. Fue una reunión muy interesante porque había dirigentes sociales, mucha gente que dio también su opinión y que aportó, alcaldes, personas que han estado en contacto, por lo tanto, esa visión también hay que verla. Tener en cuenta que no solamente la gente que está en el registro social de hogares, hay gente que queda fuera del registro social de hogares que también tiene necesidades. Y ahí entonces donde se propuso la idea de alcanzar el 90% de la población. A eso la presidenta del Senado dijo que había que transformar estas ideas que se habían dado a una propuesta concreta y ponerle los números. Ahora, yo creo que tú partiste diciendo están bastante atrasados. Yo creo que aquí hay que reconocer que la mesa que ha instalado la presidenta del Senado es muy importante, relevante y que se está ayudando al gobierno. Aquí no es que nosotros como oposición estemos atrasados, yo creo que el que está muy atrasado es el gobierno, que ha sido extremadamente tacaño en dar las ayudas oportunamente. Para cerrar la cifra, Sí, Natalia, está así. plazo y monto que ustedes van a proponer como partidos de Nosotros estamos estudiando algo que tiene que ver con la línea de la pobreza en base 4. En base a 4 integrantes, sí, correcto, y por lo tanto serían 464.000 pesos más aproximadamente. Menos, pero todavía la cifra exacta no la tenemos porque cuando la tengamos se la vamos a comunicar primero al gobierno, que es lo que corresponde, digamos. Y aquí no es un juego quién da más o quién da menos, digamos, sino es cómo además nosotros generamos la recaudación posterior, que es una conversación además muy bien diseñada, no solamente por el Ejecutivo, sino también por ambas mesas de la Cámara y del Senado, en términos de primero pongámonos de acuerdo en el gasto y después veamos qué salimos a buscar para financiar ese gasto. Desde ese punto de vista, 3-4 meses amarrado a la situación de pandemia, nos parece que es lo correcto. No es solamente lineal en 90 días o 60 días o 160 días, sino es amarrado a la condición de pandemia. Natalia González. A ver, yo creo que todos tienen el mismo objetivo, ¿no es cierto?, que es ir a ayudar a las familias. El punto es hacer una propuesta que sea responsable y que sea razonable, porque este no es el único desafío que tiene el país. Cuando logremos superar esta pandemia y estemos por ahí por los meses, esperemos de septiembre, octubre, ya con la población casi por completo vacunada, ¿no es cierto?, uno ahí va a tener desafíos enormes en términos de recuperar el empleo, de capacitar a una serie de personas que probablemente no va a recuperar nunca su empleo, porque aquí también había un aceleramiento, ¿no es cierto?, lo que se le llama la cuarta revolución industrial. Tú tienes que asignar después recursos justamente para reconvertir a esas personas, para programas de formación y capacitación y para emplear a ese millón de personas que todavía no han recuperado su empleo. Entonces, ¿y esta propuesta que están hablando, te parece irresponsable? Me parece excesivamente cara, porque cuando uno mira los cálculos, cuando uno habla de la línea de la pobreza, en general la política social, cuando se fija la línea de la pobreza, como bien decía Francisco, va decayendo, ¿no es cierto?, ese monto según los integrantes de la familia. Por lo menos el proyecto que está ingresado en el Congreso y que ya han ingresado algunos parlamentarios de oposición, pone ese monto como un monto establecido, no es un monto que va decayendo, ¿ya? Y por lo tanto, estos 176.000 y tantos pesos, ¿no es cierto?, por 4, por hasta septiembre, octubre, incluso hay candidatas de la oposición que han planteado hasta diciembre, ¿no es cierto?, esta renta básica universal, te lleva a un costo que es del orden del 19% del PIB. Es el doble del gasto social del año 2019. Entonces, yo lo que invito en el fondo a todas las fuerzas políticas a considerar es que este no es el único esfuerzo que Chile va a tener que emprender. No es el único esfuerzo. Por cierto, es muy importante, pero después nos vamos a tener que hacer cargo de un grupo de personas que están desempleadas, que no están capacitadas para los nuevos empleos que posiblemente van a estar. Y a esto tú le sumas toda la incerteza por la que Chile está atravesando con un proceso constituyente. Toda la incerteza, el diputado a lo mejor se va a enojar conmigo, pero hoy día el Congreso también es una fuente de incerteza con una serie de proyectos de ley, por ejemplo, tributarios, los que no tienen iniciativa, que también de cara a la inversión, eso también la ralentiza. Entonces, pongamos todas las cosas en la juguera y hagamos propuestas que sean viables, que sean manejables para que el próximo gobierno, sea del color que sea, pueda enfrentar las necesidades a las que va a tener el país.
vamos a tener una clase media más menguada, porque muchas de esas personas van a pasar a una condición de vulnerabilidad y tenemos que tener recursos para enfrentar esas carencias. Francisco Vidal, ¿está el ambiente, sobre todo viniendo de elecciones ahora muy pronto, como dice Natalia, de poner todo en la juguera, poder medirlo con tranquilidad, con mesura, hacerlo bien, pero sin cometer irresponsabilidades? Es que tienes que combinar hacer las cosas bien con la urgencia de las personas. O sea, esto no puede demorar 15 días más. Porque los datos son muy importantes. El último informe habla de 7 millones de hogares en el registro, que representan 15 millones, que es el 80% de la población. Sí. Esa gente no puede esperar más. Lo que no significa hacerlo burdamente. Yo tengo una duda con respecto a la línea de la pobreza, si fuera lineal, pero si es como se mide la línea de la pobreza... No es lineal. Ya, por eso te digo. 4 integrantes son 464.000 pesos. Eso es lo mismo que... Claro. No 170 por 4. No, un integrante son 170.000 pesos. Claro, yo creo que eso es un avance. Sí. Y yo creo que ahí vamos a tener acuerdo. No he visto a nadie en contra de una renta para el 80% de la población. No, pero las candidatas Rincón y Narváez propusieron 500 y 600 mil pesos hasta diciembre. Mi opinión. No, sí, pero estoy diciendo que tú dices nadie ha propuesto. Bueno, yo discrepo de una cifra de 500.000 pesos. Okay. Ya, para hacerlo clarito. Importante. ¿Ya? Pero eso era por hogares, no era individual. Por hogar. Sí, ahí empezó la letra chica. Claro. Pero te fijas que estamos pero cerca. Entre los 464 y los 500, claro. Pero yo creo que lo fundamental, que aquí tenemos dos parlamentarios, es que esto sea rápido. A ver, pero también tiene que ser... sí, pero una cosa por lo rapidez. Nada más, tocayo. Una cosa por la rapidez. Si nosotros lo hacemos y lo cerramos esta semana y es decreto de ley esta semana, ustedes nos van a decir que estamos manejando las elecciones. Bueno, pero que... Pero si es verdad, pues. Hablemos las cosas en castellano para que la gente las entienda. Francisco, quiere decir pero que ayer están se entregaron 17.000 títulos de dominio, se anunció eso y nadie ha dicho eso. Cuando los partidos políticos no puede detenerse el funcionamiento del gobierno. Cuando los partidos políticos en el 2% de confianza y credibilidad, y solo le ganamos a los narcotraficantes porque no aparecen en la encuesta, precisamente esa lógica es la que distancia a la gente. Oye, perdóname, ¿cómo yo le voy a decir a un compadre que está con hambre que no voy a legislar esto después de la elección para que no se interprete? Estamos conversando con la oposición, hemos conversado con Matías más de 3 veces durante estas últimas 2 semanas, nos hemos reunido en privado, sin hacer cocina de ninguna especie como le temen, sino que dialogando. Los equipos técnicos, como dice Paulina, están trabajando en las propuestas. ¿No hay algún manejo de que esto, si lo hacemos antes de las elecciones o lo hacemos después de las elecciones, para que no se vaya a decir? No, para nada. Pero lo importante aquí es sacar las cosas como corresponde. Yo leí por ahí que había gente de la oposición que decía que no había que, entre comillas, salvar al gobierno de Sebastián Piñera antes de las elecciones. Pero no estamos en eso. Pero nadie está en esa lógica, yo creo. La gente que está en la mesa... Fíjate que, no sé si leyeron ustedes en la tercera de ayer el estudio que se hizo sobre el registro social de hogares. Voy a dar 2 datos, pues no es que me impresionaron, pero me constataron. Fíjense que por hogar, los 15 millones de chilenos y chilenas que están en el registro tienen un ingreso levemente superior a 500.000 pesos. Por hogar. Y si aplicas la mediana, es 337.000 pesos. Exacto. Si tú tienes un universo de 7 millones de hogares, vaya a la mitad, hay 3,5 millones de hogares cuyo ingreso familiar es inferior a 337.000 pesos. A esa gente hay que ayudarla lo más rápido posible. A esa gente hoy día se le está ayudando. ¿Eh? Sí, no, yo creo, fíjate, que hay algo que es bien importante, que es, yo creo que era una buena noticia que el gobierno, ¿verdad?, y la presidenta del Senado, que el gobierno y el Congreso hayan tomado la decisión de dialogar y de buscar un acuerdo en temas que son urgentes. En eso estamos todos de acuerdo. Había un clima muy confrontacional hace 10 días y esa decisión cambió ese clima y lo mejoró, ¿verdad? Lo que me preocupa es que se mantenga primero la buena voluntad de entender que esto es la búsqueda de un acuerdo, ¿verdad? Que van a haber diferencias, por supuesto, entre la oposición, ya las hay, y el gobierno, pero que se mantenga la voluntad de que se va a buscar un acuerdo y que ese acuerdo se traduzca en una iniciativa, la renta universal o el IFE o le llamemos como le llamemos, pero que sea una iniciativa estudiada. Tú le preguntabas recién a Pancho Vidal si tú crees que está el clima para efectivamente proponer y sacar adelante una política pública bien estudiada, seria, financiada, etcétera.
En algunos momentos de la semana creo que no está el espíritu, o sea, no sé hasta dónde va a durar, ¿verdad?, este espíritu de orden, de unidad, de tranquilidad, de dialogar con los datos en la mesa, o se va a imponer el espíritu que, desgraciadamente, Matías y Pancho y los representantes de la oposición que están aquí, que es el que se ha impuesto en el último año y medio, que es que un sector de la oposición, que es el que grita más fuerte, Partido Comunista, Frente Amplio, ¿verdad?, cuando algo no le gusta y no le gusta dialogar, entonces acusa el diálogo de cocina, califica de traidores a los que alcanzan acuerdos con el gobierno, y eso creo que sería muy negativo, no para la oposición, no para el gobierno, sino para los chilenos que están esperando esa renta universal o ese IFE ampliado. Diputado Walker, justamente cuando se anunció este acuerdo, cuando vimos a Yasna Proboste y también la mesa de la Cámara de Diputados en el Palacio de Gobierno, aparecen ustedes, un grupo de diputados, como por el lado, metiendo un proyecto de ley precisamente para establecer una renta básica universal. ¿Cómo se entiende eso? ¿Por qué se metieron en eso? ¿Era como aguarle la fiesta o aguarle el acuerdo? Todo lo contrario. A lo que está ocurriendo entre los poderes del Estado. Todo lo contrario, Connie. Se trataba de apoyar lo que estaba haciendo la presidenta del Senado, pero ampliarlo. Porque fue muy importante. Ayer, en el cónclave de la oposición, incluso participó el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. Si los únicos que se excluyeron en la práctica del cónclave de ayer fue el Partido Comunista, que no quiere ningún acuerdo y se restaron también del acuerdo por la nueva Constitución. Hay que decirlo, pero Yasna Proboste ha liderado un esfuerzo muy amplio. Y lo que hicimos en esa propuesta fue la misma que hicimos con Jimena Rincón el 24 de marzo. Y hay que recordarle a la gente, si esta propuesta la hicimos en abril del año 2020, cuando comenzó la pandemia, antes del bono COVID de los 45.000 pesos, antes del IFE nos dijo si estábamos de locos. 65, nos dijeron que estábamos locos. Bueno, qué bueno que ahora estemos todos de acuerdo que tiene que haber una renta universal de emergencia. Y Natalia, yo nunca me voy a enojar contigo, pero sí voy a discrepar. Porque lo responsable, al contrario de lo que tú dices, es proponer fuentes de financiamiento. Mira, estamos de acuerdo que Chile está en condiciones de emitir deuda a tasas muy bajas en los mercados internacionales. Tenemos un espacio para generar deuda. Tenemos un espacio para terminar con exenciones. Nosotros propusimos dos, la de los fondos de inversión privados y la del artículo 104 de la Ley de Impuesto a la Renta a las Ganancias de Capital. Ignacio Briones dijo que en septiembre del año pasado iban a hacer una propuesta para terminar las exenciones. Como nos cansamos de esperarlo, nosotros hicimos nuestra propuesta y ahora hay un consenso de que hay que terminar con ciertas exenciones. Y obviamente nosotros tenemos la legítima aspiración, porque lo ha mostrado el presidente Biden, el Fondo Monetario, Naciones Unidas, que las grandes fortunas pueden hacer un aporte transitorio en las grandes empresas para ayudar a financiar una renta universal de emergencia. ¿Eso es constitucional que ustedes propongan eso? Bueno, el Tribunal Constitucional acaba de decir que los proyectos de reforma constitucional promovidos por el Congreso son válidos. 7 de 10 ministros del Tribunal Constitucional. A propósito del fallo del tercer retiro, voy a citar a los 7 ministros del Tribunal Constitucional. Acá tenemos una gran jurista como Paulina Bodanovich. Dijeron que deben asumir el gobierno y el Parlamento su rol como colegislador y tienen que colaborar. ¿Cuál es el problema de la discusión entendemos entonces que se terminó la facultad exclusiva del Ejecutivo? En materia de proyectos de ley, el gobierno, por cierto, tiene iniciativa exclusiva. En materia de proyectos de reforma constitucional, Matías, de acuerdo al artículo 127 de la Constitución, la iniciativa la tiene el Congreso y el gobierno. Y lo que nosotros estamos esperando, o sea, ustedes pueden es que el gobierno modificar, por ejemplo, el régimen tributario, eso está bien. Bajo una reforma constitucional y bajo ciertos requisitos, sí. Una trampa, pero más allá de eso, mira, ¿cuál es el tema de fondo acá? ¿Sabes qué facultad exclusiva? El gobierno se ha transformado en un comentarista de los proyectos del Congreso. Pero es que obviamente la Paulina Bodanovich ¿por qué el gobierno no presenta un proyecto? No, pero Matías, mira, la Paulina dice que cada vez que se quiere reformar algo nos escudamos en la Constitución. Perdón, pero la Constitución es la ley mayor que rige. Pero se puede modificar
Pero Paulina, pero Paulina, mira, vamos a escribir una nueva constitución. Isabel Pla, Paulina Bodanovich, pero Natalia. espérate, vamos a escribir una nueva Como constitución. no vino Izaguirre, está peleando conmigo. No, saluda al yo Nico. no peleo. Mándale saludos al Nico. Dele, Isabel. Tienes una gran representante acá. Dele. Vamos a empezar a escribir una nueva constitución. Hay una constitución vigente que dice que son facultades exclusivas del gobierno de turno. El gobierno de la presidenta Bachelet, que a ti te tocó participar, los gobiernos del presidente Lagos, Frey, Elwin y todo, que materias de seguridad social, facultad exclusiva del Ejecutivo. Proyecto de ley. Bueno, pero es que, Matías, Estamos hablando de una reforma constitucional. Claro, lo que pasa es que Son tú le dos cosas cambias el distintas. título, tú sabes que hay un camino Claro. tramposo ahí. Pero más allá de eso, mira, yo quiero decir una cosa. Paulina, cortita. luego Natalia. Yo creo que el tema de los impuestos, lo mencionó Natalia, que se toca el impuesto a los super ricos, los royalties, y la primera reacción de la derecha es: se va a producir un estancamiento de la economía, se va a arrancar la gente de Chile, se van a llevar las inversiones. O sea, viene el cuco, como titularon una columna hoy día Daniel Matamala. Entonces, yo creo que aquí, si queremos dialogar, dialoguemos de verdad, no con eslóganes. Salgámonos un poquito del cuadrado y afrontemos Pero no es eslogan, ya el título del impuesto de los súper ricos no es un... Bueno, eslogan. pero yo no se lo puse, yo encuentro que es pésimo, pero es un impuesto que en otros países la gente que tiene esas fortunas, porque aquí no estamos hablando de gente que gane un poquito más, estamos hablando de fortunas superiores a 22 millones de dólares por persona. Entonces aquí no es el que gana un poquito, y dentro de esas personas en Chile, la cuarta fortuna de Chile es el presidente de la República, que debería ser, entre paréntesis, quien liderara esto y decirle a toda la gente de este club de ricos, como en otros países firmaron incluso para aportar más a sus países, también hacerlo acá. Natalia. A ver, varias cosas. Lo primero, el Tribunal Constitucional no le ha dado luz verde al Congreso para legislar en materia de iniciativa exclusiva. Lo que hizo el Tribunal Constitucional simplemente la semana pasada fue decir: no se acoge a trámite un requerimiento porque no cumple los requisitos formales. Eso fue lo que hizo. No le dio luz verde a nadie, ni al Parlamento en materia de seguridad social, ni en materias tributarias. Eso es lo primero. De hecho, el único fallo que hay dice que el Congreso no tiene facultades en materia de seguridad social, que fue el fallo del año pasado a propósito con el segundo reto de diciembre. Después, en segundo lugar, decimos es que se está reformando la Constitución con las reformas constitucionales. De acuerdo, pero vamos a ver las materias. Reforma constitucional para establecer un impuesto al patrimonio. ¿Qué parte de la Constitución establece un impuesto al patrimonio que estamos reformando vía una reforma a la Constitución? Ninguna. Ninguna. Reformemos la Constitución para subir el impuesto a primera categoría de las megaempresas a un 30%. ¿En qué parte de la Constitución está la tasa del 27% que hoy día pagan? En ninguna parte. O sea, tú dices que no debiera ser una reforma constitucional. No es una reforma a la Constitución. En el fondo están reformando las leyes a través de reformas constitucionales. ¿Están haciendo trampa, Natalia, a tu juicio? Yo, Matías, lo que creo es que se está ocupando se está eludiendo, tanto que le critican al sector privado que elude, ¿no es cierto?, a través de ciertos vehículos tributarios el pago de impuestos. Yo lo que veo aquí es que el Parlamento ha encontrado un instrumento, ha encontrado un vehículo para eludir el texto permanente de la Constitución que dice que la iniciativa exclusiva tributaria es del presidente de la República vía reformas constitucionales. Y lo encuentro peligroso para cualquier gobierno que estuviera de turno. Porque nuestra tradición constituyente por algo puso la iniciativa exclusiva del presidente en manos del presidente de la República. Esto data de la Constitución del 25, después del 43 y después del año 70, y en el 80 se refuerza. No es una cosa de la Constitución del 80. Y por último, si lo fuera, es lo que dice la Constitución y lo tenemos que respetar si la Constitución está vigente. Vamos a hacer una pausa, muchachos, pero antes... Ya, vamos a dejarle instalado un par de preguntas. A Matías Walker, ¿Rincón o Yasna Proboste? A Pancho Vidal y a la Paulina, ¿Narváez o Heraldo Muñoz? Y aquí a ustedes le vamos a preguntar, Isabel. Tenía una respuesta asegurada. Pero Isabel. Ya se realiza Isabel Pla. Matei o Lavín. Matei o Lavín para Isabel Pla. Pero antes, nos vamos, les dejo plantear las preguntas, nos vamos a la pausa. Saludando también a nuestro auspiciador. Talana cuenta con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual han ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con sus soluciones de remuneraciones, control de asistencia y turnos, comunicaciones y firmas digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Pausa y ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional. En las comunas que están más...
Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Talana cuenta con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual han ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con sus soluciones de remuneraciones, control de asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Está planteada la pregunta. Partamos por Matías Walker. Sí. Yanna Proboste o Jimena Rincón. Lo bueno que te digan la pregunta antes que tienen más tiempo Pensaste para todo este rato. pensar. No, pero mira, Estuvo preguntando a la mesa del partido. Jimena Rincón Hablaste con la Jimena Estuvo Rincón. whatsappeando con la mesa del partido todo con el las corte. dos. Oye, Jimena Rincón tiene la gran legitimidad de haber ganado una primaria en que participaron 28.000 personas. Y estoy seguro, y Pancho Vidal ha apoyado esa propuesta, Paulina también, de que podamos ir a una primaria. Con toda la lista de la PRODEO, con unidad constituyente, con ciudadanos, y estoy seguro que Jimena Rincón va a ganar esa primaria, lo digo aquí. Y Yanna Proboste está jugando un rol fundamental para el país. Ya, pero ¿qué en pasa estos si Yanna mínimos Proboste comunes? empieza, como ha empezado a agarrar, a aparecer en las encuestas, más allá de que Jimena Rincón tenga, Connie, obviamente, la lo que legitimidad de que pasa fue electa? es que es tan digamos, ¿por qué se importante. amarran a una candidatura que tal vez no Está bien, prende? Pues? yo quiero hacer esta reflexión. Es tan importante el rol que está jugando Yanna Proboste como presidenta del Senado para que todos los chilenos puedan tener la renta universal de emergencia el 30 de mayo, que no podemos distraerla de esa función. Y Jimena Rincón, en todas las encuestas, Matías, le gana disculpa. a los otros candidatos Matías, y candidatas todos de unidad vivimos, constituyente. leemos y nos gusta la política hace muchos años. Yo he visto a muchos políticos haciendo más de una cosa a la vez. Y yo creo que Yanna Proboste es lo suficientemente inteligente como para encabezar esto y además pensar en una eventual candidatura. Puede que no quiera y puede que no resulte, pero como argumento yo al menos me parece dudoso. No la distraigamos. Ella no, si le va bien en la encuesta, ¿va a ser ella la candidata o no? Está jugando un rol institucional No, sí, qué duda muy cabe. importante para Chile. ¿Pero qué tiene que ver el rol que está jugando? Después con que una logremos la renta universal de emergencia, me vuelven a hacer la pregunta. Don Francisco Dos Urraga. cosas. Hay que informarle a la ciudadanía que si se inscribe en la primaria no podría ir la segunda persona que ustedes están nombrando, que es la presidenta del Senado. Me quiero colgar, y disculpen Pero que eso es el sea 18 de... Oye, Eso es el 18. a la no, vuelta de la porque se esquina. inscriben ahora. El 18 de mayo, a la 18 de vuelta de la mayo, esquina. porque- Gracias, Pero me Pancho, quiero por el colgar aviso. de lo que ha dicho plazo Matías del en tiempo. relación al rol que Claro. está jugando la Yanna Proboste. Y ahí yo le quiero pedir a mi amigo Matías Walker que no le ponga piedritas en el camino a lo que está haciendo también la Yanna Proboste, presentando leyes por el lado, aprobando proyectos de ley que se están conversando y que son materia de las propuestas de usted ¿Cómo por cuáles? atrás, como por ejemplo el royalty minero la semana pasada y muchos otros más que van a venir que Pero si está estamos fuera aportando. de la agenda de mínimos comunes. No, que no está definió en la la- agenda de los mínimos comunes. Pero tiene que ver No con el está- financiamiento. No está en la agenda de mínimos No, comunes. O sea, no podemos de hecho, seguir Yanna legislando. Proboste dejó bien en claro que Perdón, no estaba aquí que tengo- el aquí royalty tengo la minero. propuesta de ustedes, por lo menos lo que ha salido, en ninguna parte dice royalty común. Por O sea, eso. Pero ¿por royalty qué, minero. Pero ¿por el qué con- tramitar la pero ley Yanna va a ser ponerle Proboste ha problemas dicho que el a la Congreso presidenta del hemos- Senado? va a Que seguir meterle pelo a la tramitando. sopa, Déjame no. contar. La propia Déjame Yanna ha dicho terminar. que el Congreso tiene Déjame que seguir terminar, tramitando Matías, los te estoy- proyectos. te El estoy rol del emplazando, Congreso déjame no puede terminar de quedar empezar. A ver, suspendido. Creo que es Francisco. creo que es importante para el éxito de esta conversación, que tal como la presidenta del Senado la ubicó en mínimos y no en máximos, donde ustedes mismos legítimamente han decidido, según me enteré por la prensa, dejar el tema de los derechos humanos al lado para concentrarse en lo que nos ha convocado el presidente de la República, que seamos al menos los partidos que tenemos más responsabilidad y más vocación dialogante, que no es el Partido Comunista, que se restó antes de incluso de empezar esta conversación, y un sector amplísimo del Frente Amplio que tampoco está. Sí está el Partido Socialista, sí está el PPD, sí están los radicales, sí está la democracia cristiana. Entonces no caigamos en el populismo de meter proyectos que le hagan pisar palitos que no construyan El royalty se está tramitando desde el diálogo y la 2018. comunicación. Francisco, que deje es que Matías necesaria. conteste. No, pero el royalty ¿Está metiendo minero, pelo a la sopa, Matías el Walker? royalty supuesto. minero se está discutiendo del año 2018. Pero se Perdón, reactiva ojo. este año.
Y para regiones mineras, como la región de Coquimbo... Pero por algo se reactivó ahora, es diputado. fundamental. Bueno, ¿y cuál es la propuesta del gobierno en materia de royalty? ¿Tiene propuesta el gobierno o va a seguir tomando palco y va a ser un comentarista de los proyectos que presenta la oposición? Si lo que estamos esperando es que el gobierno gobierne, que presente su propuesta en materia tributaria, su propuesta en materia de royalty, Hemos concordado que presente indicaciones indicaciones. para financiar estos proyectos. Son proyectos que se si están tú no estás discutiendo en la mesa, hace 3 deja años. que la gente que está en la mesa actúe para que haya éxito en este diálogo. A ver, Matías, que el financiamiento de la agenda de mínimos comunes, obviamente que es parte de la agenda. Obvio. Entonces, yo comparto con Pancho que tener ¿qué sentido tiene impulsar una agenda gobierno-congreso si en paralelo un sector de la oposición sigue impulsando proyectos que tienen que ver justamente y que se interponen con esa agenda? ¿Y yo cómo también vas creo... a paralizar el Congreso y No, saber pero si el Congreso a ver, está en su rol institucional conduciendo no, los proyectos Paulina, de ley? no se trata de paralizar el no tiene Congreso. sentido, Claro, eso es Paulina, lo que que nos ustedes están sentemos a se conversar. trata de no dar Tiene señales de mala sentido voluntad. de la agenda que se fijó sobre los Pero puntos si que están en los fijados. puntos que está Y también quiero está el precisar, financiamiento. Francisco, quiero precisar algo que dijiste tú, que yo sé que no lo dijiste con esa intención, pero el tema de los derechos humanos, yo creo que no es que se acordó dejarlo de lado, sino que no está incluido en la agenda Eso de derechos. es lo que Sí, dije, no, no pero dije quiero nada más. precisarlo. Sé que no lo dijiste con esa intención, pero me parece que es muy relevante aclarar que la conversación ¿Por qué que se se dejó tuvo ayer, fuera, Paulina? por ¿Era 3, oportuno? yo creo que 3 horas duró escuchar al víctima. Paulina, ¿era oportuno poner en la agenda de mínimos la discusión de los derechos humanos? Mira, la otra vez? presidenta del Senado dijo desde un principio que el tema de derechos humanos no estaba dentro de las negociaciones, que es un tema que se aborda en forma separada y con la importancia y relevancia que tiene para todos quienes estamos en esa, o hemos sido invitados de alguna manera El o Partido hemos Socialista participado. estuvo en contra porque en un momento hubo una propuesta del senador Latorre de incluirlo en la negociación de los mínimos. ¿Ustedes estuvieron en contra de incluirlo? No, yo no puedo decir que estuvimos en contra, si lo que señaló la presidenta del Senado es otra cosa, que los proyectos de derechos humanos y todo el tema, por la relevancia que tiene, no está en esta agenda que es económica y urgente. Los derechos humanos, las violaciones que se han producido tienen que tomar su curso institucional y eso es lo que se acordó, que es lo que se ha dicho desde un principio. Ahora, sí fue muy importante ayer en la reunión poder escuchar víctimas, víctimas de trauma ocular. Muchas de las personas que estaban ahí contaron sus experiencias, propusieron cosas y estaban los diputados, parlamentarios, senadores, que también pudieron tomar contacto de primera fuente y comprometerse a hacer determinadas acciones. Por lo tanto, el tema de derechos humanos para nosotros es muy relevante y no está fuera de la agenda. Tampoco está fuera de nuestra propia agenda. Los derechos humanos son algo que todos y sin ninguna tibieza tenemos que efectivamente defender y en eso estamos todos. Está el gobierno, está Chile Vamos, está la oposición y eso es indudable que es así. Es indudable, pero no es el tema al cual nos convocamos por en cierto, este instante. que es un tema de urgencia Francisco, ahora. ¿qué le parece que estos temas hayan quedado o que se haya circunscrito a materias económicas y sociales en el acuerdo de mínimos? Y que ese era el sentido, porque, por precisar, el tema de derechos humanos concreto es el proyecto de ley de indulto a los detenidos en el estallido social. La amnistía. Para eso requieres 22 votos y nosotros somos 24. En consecuencia, Podrían hacerlo. es un debate entre nosotros. Pues. Pero ellos necesitan un acuerdo con el gobierno. Se abordó Para nada. más amplio también por el tema de los recursos que están involucrados, la baja del proyecto Piro y varias cosas que también tienen que ver con temas económicos. Sí, pero O la sea, clave está en el sí, indulto. pero ese es uno de los puntos. Sí. Y respecto, pero termino con esto, pero lo que dice el diputado Undurraga, yo creo que no están todos, porque aquí el senador Moreira ayer en el Mercurio dijo una cosa que a mí me pareció bien compleja, cuando dice que la centroizquierda busca la impunidad. ¿Ah? Entonces a mí me parece que entrar en esto y señalando en esos términos, no están todos tan comprometidos con los derechos humanos. Bueno, yo noté que Natalia, no sé si fue el gesto, porque yo tengo cerca cuando Matías dice que el gobierno no puede seguir siendo espectador, comentarista del tema del royalty, que diga algo. Y tú hiciste un gesto, pero no lo interrumpiste por educación, pero dije, quiero que le conteste porque tengo la impresión de que... Yo, más bien el gesto fue cuando el diputado dijo que este era un proyecto tan importante para su región, que es una región minera. Que me llama la atención esa afirmación, diputado, porque cuando uno ve los datos, la minería hoy día es una de las industrias que más provee empleo, por lo menos en esa región, en la región de Antofagasta y en otras regiones que tienen yacimientos mineros.
Además, como todos ustedes saben, el empleo en la minería es mejor pagado en general que el empleo en otro tipo de industria. Entonces, cuando la Cámara de Diputados aprueba un royalty, que no solamente el 3% ad valorem, sino que además tiene un incremental, tiene una contribución adicional, que como decía un informe de Cochilco la semana pasada puede elevar la carga tributaria de las empresas mineras por sobre el 80%, yo tengo la percepción que es completamente al revés, que el impacto para esas regiones, en términos de empleo, en términos de la innovación, en términos del empleo indirecto que generan a los proveedores de la minería, que son muchos, va a terminar siendo un impacto muy negativo. Muy negativo. De hecho, como porcentaje del PIB, la minería en esas regiones, en algunos supera el 50%. Entonces, a mí lo que me preocupa de la discusión del royalty es que yo entiendo que podamos discutir si es que la carga hoy día tributaria de la minería es adecuada o no, está en los rangos mundiales. O sea, Australia nos supera por poco, pero estamos del orden del 40%, que es asimilable a lo que tiene Canadá, México, está muy por Sudáfrica. sobre Perú, por sobre Sudáfrica. Entonces, cuando uno dice vamos a elevar la carga eventualmente al doble, la pregunta es, y por eso es que la iniciativa en general la tiene el Ejecutivo en estos temas, ¿cuál es el impacto de eso? Porque no solamente se mide por recaudación. Fue ahí más bien donde yo pongo la cara de sorpresa porque los datos dicen otra cosa. Diputado Walker, hágase cargo de los datos porque han sido publicados también, Sí, pero a la vuelta de la pausa. Muy bien. Ya Tenemos vamos a una tiempo pausa. para Puede hacer pensar de nuevo. La Puede piensa, pensar de nuevo. pregunta y responde. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta aquí ya en Estado Nacional. Habíamos dejado pregunta pendiente para el diputado Matías Walker. Natela González le dice que el proyecto de royalty puede ser muy perjudicial para la minería, que es precisamente la principal industria en su zona. Lo mismo, Connie, tú te acuerdas, dijeron el 2005 con el impuesto específico de Ricardo Lagos, lo mismo dijeron el 2011, Buena, incluso con el Matamala. impuesto específico Ya, pero el que cálculo hoy propuso día, Piñera. ¿usted desconoce ese cálculo de que si llega a aumentar No, en un minuto la a 80 y tantos tributación por ciento? no será de un 80%. ¿Sabes por qué? Porque lo que proponen los autores del proyecto es reemplazar el impuesto específico por el royalty, no sumarlo. Y si el gobierno quiere colegislar, que es lo que tú dices, que tiene iniciativa exclusiva para hacerlo, perfecto. ¿Por qué no presenta indicaciones al proyecto? Para dejarlo más claro todavía, ¿cuál es el problema? Que las comunas mineras no se han beneficiado del desarrollo de la minería y han recibido, por el contrario, sus impactos ambientales. Si Ya, ustedes pero pueden van a terminar, Andacollo, pero diputado, si ustedes pueden van a terminar, como Salamanca, lo van a dice, ver. pueden terminar, como dice, me voy a hacerle las palabras que dice la minería, terminar matando alguna pero minera en vez ¿Ustedes de... ¿O eso es creen exageración? que las empresas mineras van a dejar de invertir, por Dios, con el precio histórico récord del cobre que tenemos en este momento? Natalia. Si lo mismo Matías, dijeron Natalia, respecto a la reforma Natalia. tributaria Pero, Matías, y de todos los mira, proyectos. un Pero la paréntesis- tributación no es del un 80%, paréntesis no es eso lo histórico. que se propone. Paréntesis histórico nomás me hagan los profesores. Cada vez que desde el 90 hasta hoy la concertación, la nueva mayoría, ha anunciado un impuesto, por favor vean los registros de los medios. Se acaba el La país. reforma tributaria de Elwin, desastre. La reforma laboral de Elwin, desastre. 40 leyes más. 40 leyes Ya, más. y yo les Natalia quiero preguntar González. una cosa. ¿Y cómo ha venido el crecimiento de nuestro país desde esa década hasta ahora? Porque en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde se hizo una reforma tributaria estructural, donde se aspiraba a recaudar un 3% del PIB, ¿cuánto creció Chile? ¿Creció como 1%, 1,5%? ¿Cuánto crecíamos en los 90? Del orden del con 8 la 7. reforma laboral de Elwin. Porque si con la venimos haciendo reformas tributaria de tributarias Elwin, sucesivas, en la yo década quiero del 90, incrementales. Chile creció 7% promedio. pero anual. no quiero decir vendamos, que ese Natalia, gobierno una lleva tres reforma años que tributaria. puede pero no haber crecido. vendamos ilusiones, porque las reformas tienen impacto y esta no tiene un estudio de impacto, no lo tiene, ni financiero, ni de impacto económico, ni de productividad. Es una reforma que se está tramitando sin los antecedentes necesarios y sí tiene un impacto. Y lo tuvo también en el gobierno del presidente Piñera. En el gobierno del presidente Piñera 1, él le tocó hacer dos reformas tributarias, ¿no es cierto? Una para financiar la crisis del terremoto y otra después que se llamó la reforma para tapar los loopholes, ¿Y cuáles antielusión. son los estudios que Y cuentas tú? recaudaron más, no, se subieron las tasas, sí, Porque pero tú no dijiste, recaudó más, porque Natalia, hay un impacto en la actividad económica que no podemos Tú soslayar. delante dijiste, tengo la impresión de que esto va a producir este efecto. Entonces tú No, no, hablas no. sobre impresiones. No, es la Están impresión. No hablas sobre Esos documentos. estudios- Oye, pero No Esos se nos va a ir el estudios- tiempo esos antes de estudios preguntarle a están. Isabel El punto Pla es que los ha tenido cómo la va a vista del resolver Congreso. la UDI el problema que tiene sobre la mesa. ¿Lavín o Matei o solo Lavín o solo Matei? Bueno, la UDI tiene que tomar una decisión
que efectivamente recae sobre el Consejo General, tal como Renovación Nacional, los consejos de Renovación Nacional y Evópolis resolvieron, ¿verdad?, que Mario Desbordes fuera el candidato de RN y que Ignacio Briones fuera el... Y lo que tiene que tener presente, y esto es importante antes de responderte, Matías, es cuál es el propósito más importante en esa decisión. Uno, tomar una decisión que nos permita ganar una primaria que es muy competitiva, que es la primaria de Chile Vamos, no una primaria que esté cantada, es competitiva, hay buenos candidatos. Dos, que ese candidato o candidata pase a la segunda vuelta. Pero no hay nada objetivo. Espérate, Matías. ¿Qué decisión te va a hacer ganar o no? Espérate, pero Es espérate opinable. un segundito, ya voy a llegar ahí. Que ganemos la primaria de Chile Vamos, que ese candidato o candidata pase la segunda vuelta, lo que tampoco está tan claro. Puede darse perfectamente que los dos candidatos mejor posicionados de la oposición pasen a la segunda vuelta. Podría ser un Daniel Jadue con una Pamela Giles, perfectamente. Frente a esa decisión tenemos que preguntarnos cuáles son los mejores caminos. Si llevar un candidato... ¿Cuál es tu opinión siendo si llevar vicepresidenta de la UDI? Si llevar a Evelyn Matei y a Joaquín Lavín al mismo tiempo a competir a la primaria, o si llevar un solo candidato o candidata y concentrar. Yo creo que la mejor opción siempre para un partido político va a ser ir con un candidato o candidata a competir. ¿Y Lavín es más competitivo? En una primaria muy ¿Y cómo se competitiva. ¿Y Lavín es más competitivo, como Y dice dos, él? ese candidato o candidata, quiero ser bien clara, tiene que ser aquel que está hoy día mejor posicionado para pasar a segunda vuelta y para ganar la segunda vuelta. Yo creo que es Joaquín Lavín, sin perjuicio de eso. Creo que todas esas alternativas no pueden descartarse. Podría el Consejo decidir ir con dos la candidatos. derecha que constituye una cosa Oye, pues si increíble. ustedes todavía no Aproveche tienen... sus últimos 30 segundos, Sí. como Espérate, todos voy a los que anotar. presentes. Anota, ya. Parte la ronda de 30 segundos, No Francisco Vidal. cometan ustedes, en la UDI, el error que cometimos nosotros y el PS. ¿Y cuál fue el error? De ir con Que dos el candidatos. próximo domingo, perdón, No. en la primaria legal, de julio. los socialistas y el PPD, que somos en este caso primos hermanos, en mi opinión, y siameses en contenido y historia común, vamos con dos candidatos. ¿Quién gana a Río Revuelto? Camarada Walker. Mónica Rincón, o sea, Jimena Rincón le gana No, a no Paula es que le Narváez y a No, la Pa- pregunta Ana es quién Proboste, gana hoy pues, día. sabe. Yo creo que eso No es solo... que le gane. Heraldo Muñoz es competitivo, la Paula Narváez es competitiva. Pero de sentido común, yendo que se separado. dividen los yendo votos. separado, no es que le gane, Ese pragmatismo. pero le da más opciones. Sí, claro. Pancho Vidal está hablando con los números. Sus 30 claro, por segundos, supuesto. Paulina Bodanovich. No, yo Proyecciones ¿Y para proyección para el domingo. próximo domingo? Espérate, respecto primero del tema, me parece muy importante que Unidad Constituyente tenga primarias. Tenemos que tener esa unidad que se ha ido forjando y acrecentando en estos días. Me parece excelente. Yo creo que Paula Narváez es una gran candidata, es muy competitiva y tenemos muchas esperanzas en que ella pueda representar el proyecto socialista en esta No es lo que dicen elección. los números. No importa, si mira, hoy día no podemos seguir confiándonos solamente en las encuestas. Hay que actuar por convicciones y no por las conveniencias. Ya, aprovechando el vuelito, la proyección para el próximo domingo. Yo, más que proyecciones, yo quisiera de verdad que tengamos una alta participación, que se entienda la importancia y la trascendencia histórica de esta votación, tanto en los constituyentes, en lo que significa dejar de parapetarse en la Constitución del 80 y poder construir una Constitución entre todos y todas. Y esa me parece que es un llamado que tenemos que hacer muy fervorosamente. Francisco Undurraga, proyecciones para el próximo Yo tengo domingo. una proyección. A ver, Proyecto. yo creo que se va a expresar la ciudadanía, por muy obvio que sea, y desde ese punto de vista nosotros tenemos que escuchar. Creo que a nosotros nos va a ir bien en constituyente, nos va a ir bien. ¿Nosotros en Evópolis No, o nosotros Chile Vamos? Chile Vamos. Ah, ya. Chile Vamos. A Evópolis le va a ir bien porque es un partido que está creciendo. Entonces Chile Vamos tenemos, más republicano. Chile Vamos más republicano o Vamos Chile, como se dice hoy día, todos ordenados, que es lo importante. Pero lo que más me preocupa a mí es que no nos demos gustos personales en esta elección. ¿Y qué significa eso? Que votar por independientes fuera de lista, que dicen representar mi al gran sector miedo. de Chile Vamos, a la centro derecha, es votar el voto. Es que permitirle a las oposiciones ficticiamente que crezcan en su representación. Así que yo los invito a que voten por todos los candidatos de Vamos Chile, en Esto este no caso. Era la proyección, no franja Sí, política. Matías Francisco Walker, Undurraga. Matías Walker, y fueron como, la música. fue como un minuto. Matías Walker, proyección para el próximo domingo. Yo creo que la lista del apruebo va a tener una gran votación, pero eso va a permitir algo No me hagas como reír. consecuencia política,
es una primaria que vaya desde la democracia cristiana hasta Nuevo Trato, con todos los partidos que suscribimos el acuerdo por la paz y la nueva Constitución, con el Partido sin el Partido Socialista, Comunista. Pero por la paz con el PP. todavía nada, El Partido Comunista se excluyó de la posibilidad histórica de firmar un acuerdo para una nueva Constitución. Entonces yo creo que esa posibilidad va a dar lugar a una primaria porque hay un electorado que está esperando un candidato o candidata de la centroizquierda y eso se juega. Terminada la franja de los dos sábado y diputados, el resto de los... Falta la música. Sí, el resto. Natalia, proyección, ¿qué va a pasar el próximo domingo? Sí, yo, más que proyecciones, yo quiero invitar a la gente que vaya a votar el sábado y el domingo. Hemos estado muy concentrados hablando de las primarias presidenciales y hemos perdido un poco el peso de la importancia de la elección del próximo fin de semana. Es una elección importante, es una magnitud de cargos que hay que elegir no menor, compleja, pero uno de ellos son los convencionales constituyentes y aquí se juega en buena medida el destino de nuestro país por los próximos, no sé, 50, 100 años. Entonces, a toda la gente que hoy día a lo mejor está un poco apesadumbrada, pesimista, que ve la situación del país compleja, bueno, este es el minuto. Levántese, vaya a votar. Hoy día tenemos un porcentaje de gente que nos muestra la última encuesta CEP que se dice de centro, que es moderada. Bueno, vamos a votar, no dejemos que ganen los discursos rupturistas. Queremos a nuestro país, levántese, vote por las listas, ojalá. Se llamado la tele. Aló, Francisco. Aló, Francisco. Levántate, papito. Isabel Pla. No, estaba diciendo para que fuera al lado ahí. Pero Francisco Vidal ya tuvo sus 30 segundos. Corto porque usted tuvo 30 Sí. segundos. Estamos 15 todos segundos. esperando el Pancho Vidal tiene un pronóstico de vaticinio. Pancho Pero Vidal. A ver, Dígame. vaticinio. Que le Juegue. fascina. A ver, arriesga. Leyendo, hablando y sobre todo el tema del informe de Pepe Out, juntando todo, yo creo que la derecha unida va a tener el 30-33% en votos. Son 4 elecciones, pero como... Y fíjate que la sorpresa frente a la opinión pública la vamos a dar nosotros, la unidad constituyente. Porque yo creo que vamos a tener entre el 25 y el 30% de los votos. Y las vamos más 4 bien a elecciones. doblar al Partido Comunista y al Frente Amplio, que debe estar entre el 15 y el 20. Muy bien, Isabel. Anotado. Mira, yo me reservo las proyecciones, pero sí quiero decir lo que yo esperaría que sucediera el próximo fin de semana. Primero, que tuviera una participación al menos igual o mayor que la participación que hubo en el plebiscito. Ojalá la mayor participación posible, se han tomado muchas medidas, está más del 50% de la población vacunada. Segundo, me gustaría mucho, ¿verdad?, que los electores, especialmente de Vamos por Chile, comprendieran cómo funciona el sistema que elige a los constituyentes, eligieran a las personas que están en la lista y no a los independientes, porque eso nos podría impedir tener más escaños, ¿verdad?, y representantes en la Convención Constitucional. Y en tercer lugar, le quiero desear éxito porque no hemos olvidado de las elecciones locales, de las mujeres y hombres que son candidatos a alcaldes y especialmente concejales. Yo fui concejala, así que me pongo en los zapatos, especialmente de las candidatas que van a correr sus últimos 100 metros la próxima semana. Gobernadores por primera vez. No, La saludamos al principio. Cuatro elecciones tenemos el próximo. Todas las 4 proyecciones votos. hechas. Pausa y volvemos. Un voto por papel. Ya estamos de vuelta, pero Connie, Para despedirnos. para despedirlo, ¿no? Ha estado muy Hola y chao, interesante, hola y muy adiós. entretenido, les agradecemos. Sí, a todas, a Isabel, Paulina, Matías, Francisco y Natalia. A ustedes muchas gracias por haber venido. Connie, Y nos volvemos a encontrar en una semana más. Vamos a encontrarnos en realidad sábado y domingo. Tenemos programación especial, obviamente, aquí en Televisión Nacional por las elecciones. Una elección inédita, la mega elección del 15 y el 16 de mayo. así que ahí estaremos, los Súper esperamos. invitados. Y todos Todos invitados. invitados. Muchas gracias por venir. Chao, buena semana. Buenas noches, gracias.